Voy a hablar de tres corrientes políticas dentro de Argentina que surgieron en la década de los años 50, la década de los años 40, mejor dicho, lo del peronismo y luego las subdivisiones como las políticas de Kirchner y la presidencia de Carlos Menem, que bueno, pues estuvo durante una década gobernando Argentina. El peronismo es el movimiento político más influyente en Argentina. Surgió en la década de los años 40 bajo la tutela de Perón, que fue el que lideró este corriente política basado en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, con fuerte apoyo obrero y rol central del Estado, nacionalizaciones y estado de bienestar, aunque es una corriente diversa, con corrientes como el kirchnerismo o el menemismo y otras, y ha marcado la historia en Argentina con gobiernos y oposiciones, golpes militares y resurgimientos, dividiendo opiniones entre quienes lo ven como un impulsor de derechos y otros que lo ven como o lo critican por ser autoritarismo o, bueno, autoritarismo o populismo. Es decir, que el objetivo al final del peronismo era una especie de base entre alguna gente de izquierdas cree que es muy de derechas, otros de derechas creen que es muy autoritario de izquierda, es decir, que tiene un rol intermedio. Lo que pasa es que Perón aprovechó muy bien las circunstancias, primero porque había estado ya metido en política, hasta que, bueno, estuvo en dos periodos en Argentina, el primero de 1946 hasta 1955 y el segundo de 1973 hasta 1974, que luego además, a los 2 años, se impuso la dictadura militar al mando de Videla en 1976 en Argentina. Y bueno, pues hay que decir que Perón era un influyente de ello, bueno, pues de que tenía además a posturas como de izquierda, de derecha, tenía admiración por alguna parte de su movimiento político y su partido por Alemania e Italia. Luego hace, es decir, 80 años, en marzo, que se han cumplido, declaró que es muy raro, algo muy ambiguo y controvertido en el ámbito de Argentina, en el cual se mantuvo neutral, pero quedando un mes para que finalizase la guerra en Europa, porque finalizó el 30 de abril, cuando el suicidio de Hitler y tal, aunque bueno, el final fue el 9 de mayo de 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, el suelo europeo, luego ya el 2 de septiembre, que también se ha cumplido, fue el final de la guerra ya, la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón capituló directamente frente a los aliados. Pues muy extraño porque se mantuvo neutral, y luego un mes antes de finalizar el conflicto mundial declaró la guerra a Alemania y a Japón. Es una especie de políticas un poco que es intermedia y también, pero lo que tenía era propios intereses políticos para su país, nada más. El kirchnerismo es un movimiento político argentino de centroizquierda, derivado también del peronismo, que derivó de la corriente política de Perón, que surgió en 2003 en la figura de Néstor Kirchner, cuando se convirtió además en presidente de Argentina y continuó con su mujer, su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, pues tuvieron pues más de 10 años, caracterizada el kirchnerismo por el rol activo del Estado, el rechazo al neoliberalismo, la defensa de los derechos humanos, juicios por delito de lesa humanidad y la promoción de políticas sociales y redistributivas, consolidándose con fuerza influyente durante la década K, que estuvo, pues eso, 12 años, desde el año 2003 hasta 2015, y bueno, pues llevaron a cabo una especie, porque el peronismo al final era una postura, algunos creían que era autoritaria, populista, otros que daban mayor importancia a los derechos sociales. El kirchnerismo es una política derivada del peronismo que provocó, bueno, pues una actividad pues centrada en el ámbito de la izquierda, es decir, más relacionada con el ámbito de centroizquierda. Y a partir de ahí estuvieron 12 años gobernando su país. El menemismo es el periodo que estuvo bajo el gobierno, la presidencia de Carlos Menem durante una década, marcado por un giro económico neoliberal, privatizaciones, desregularización, convertibilidad 1 a 1 con el dólar para frenar la hiperinflación que sufría el país y una política de alianzas conservadoras, distanciándose del peronismo clásico y aceptando un fuerte alineamiento con Estados Unidos, todo ello envuelto en un estilo de populismo mediático y escándalos de corrupción, como lo de Pizza con champán, que consolidaron el poder presidencial fuerte y un cambio profundo en la sociedad, porque el menemismo al final fue una corriente que surgió también em, del peronismo. Lo que pasa es que, claro,
lo que intentó llevar a cabo Carlos Menem fue privatizar, desregularizar, convertir el propia moneda igual, 1 a 1 con el dólar para frenar la hiperinflación argentina que vivía el propio país, con políticas conservadoras, distanciándose del peronismo clásico de Perón, aceptando además esa alianza con Estados Unidos, todo envuelto, pues como pasa con el peronismo, el kirchnerismo, que son populismos mediáticos y escándalos de corrupción que provocaron lo de pizza con champán. Lo que pasa es que se produjo un cambio total en la sociedad y además consolidaron un poder presidencial muy fuerte en el país y, como he dicho, una- un cambio radical o profundo en la sociedad argentina. Pero vamos, al final son corrientes de izquierdas, de derechas, dependiendo del interés que tenga cada político y gobierno, pero derivan de lo que es el peronismo. Así que con ello finalizo. Si os gusta este vídeo relacionado con tres corrientes políticas en Argentina, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.